Pudo ser su hijo viejo. Construcción de subjetividades políticas en estudiantes de grado 10º y 11º en el marco del paro nacional del año 2019. Presentan Hugo Enrique Buitrago Timarán, John Alexander Morantes Quiroga. Trabajo de grado para aspirar al título de Magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos. Director Joaquín Vargas. Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos, Departamento de Estudios Culturales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Javeriana, Bogotá, Distrito Capital, 2021. Dylan Cruz Medina era un joven estudiante de un colegio público de Bogotá, con sueños, con ilusiones, con necesidades y carencias, como la inmensa mayoría, pero un disparo de una escopeta calibre 12 por un miembro del SMAT le quitó la vida mientras protestaba por mejores condiciones educativas en el paro nacional del 2019. Alrededor de su muerte se tejieron muchos comentarios descalificantes. Es que esta juventud está perdida. Ese muchacho era un vándalo. ¿Quién lo mandó? Tenía que estar estudiando. ¿Qué? Pudo ser su hijo viejo. Como docentes, desde el campo de los estudios culturales, hemos querido comprender el contexto, la visceralidad y profundidad con que los jóvenes estudiantes construyen sus subjetividades políticas, estas entendidas como la expresión de sentidos y acciones propias que construye cada individuo sobre su ser y estar en el mundo, a partir de las interacciones con otros y otras, en contextos sociohistóricos particulares. Los estudios culturales pueden ser un importante insumo que permita comprender dichas subjetividades para, a su vez, entender que situaciones como las que expresan jóvenes como Dylan Cruz desde la mundanalidad, conflictividad y heterogeneidad no son casos aislados del contexto sociocultural en el que se encuentran inmersos, tal y como lo diría Eduardo Restrepo en el artículo del año 2019. ¿Quién necesita estudios culturales en Colombia?, en el cual menciona que la especificidad de los estudios culturales no estaría dada por una temática, un autor o una técnica, sino por un estilo de trabajo intelectual caracterizado por un énfasis en un ejercicio de radical contextuación de sus abordajes. En ese sentido, no por ser estudiante significa que sus posicionamientos, agenciamientos o formas de enunciación política son menos válidas que las de un adulto. Todo lo contrario, son tan válidas que de ellas emanarán las prácticas políticas del mañana. Pero entonces, ¿cómo construyen los estudiantes como Dylan esas subjetividades políticas? Hay varios factores que intervienen en dichas construcciones. El primero de ellos debe ser entendido en un contexto sociocultural, es decir, todas aquellas configuraciones sociales y culturales que generan dinámicas, prácticas o tradiciones que se libran en cada uno de los contextos y que posibilitan conectores que son apropiados por los jóvenes en la construcción de sus subjetividades. Esto establece una similitud discursiva que lo agrupa en organizaciones, amistades o movimientos con tendencias y prácticas comunes y a su vez crea las condiciones para que se entablen unas relaciones de poder. Con relaciones de poder nos ubicamos desde la óptica que aborda Michel Foucault.
Para él, en aquellas relaciones entre sujetos que integran una asociación, pareja o grupo se emplean técnicas de dominación y desde luego sistemas para obtener la obediencia. En ese sentido, la escuela es una parte constitutiva de ese contexto sociocultural y en ella se pueden generar todo tipo de relaciones de poder, primordialmente la coerción que se ejerce sobre los estudiantes para condicionar sus comportamientos y el dogmatismo que se da en aras de imponer o adoctrinar a los estudiantes desde una lógica o pensamiento del deber ser de la vida. No obstante, los estudiantes no son entes que puedan ser dominados plenamente. Aquí es clave entender que los y las estudiantes ejercen formas variadas de manifestarse, contestar y resistirse frente al status quo y las relaciones de poder en el contexto escolar. Así van construyendo sus primeras subjetividades políticas. Yo no creo en Dios, profe. No deseo persignarme. No tengo la más mínima intención de bajar mi falda hasta las rodillas. Yo deseo lucirla así. No quiero prender mi cámara. Hoy la dejaré apagada con la bandera de Colombia al revés. El segundo factor tiene relación con las trayectorias familiares, es decir, todas aquellas afinidades políticas, religiosas, económicas o culturales que puedan conservar o no las familias de los estudiantes y que son transmitidas a ellos de forma hereditaria, bien sea en un marco de formación o imposición. Cabe mencionar que los estudiantes aquí no deben ser leídos en clave de caja registradora, todo lo contrario, ellos pueden aceptar, disputar, conversar, controvertir y generar conflictos que terminen en sus propios agenciamientos y enunciaciones. Desde luego se pueden dar el ejercicio impositivo por parte de sus familias. Sin embargo, los estudiantes ante este ejercicio impositivo pueden, en lugar de agachar la cabeza, buscar otros mecanismos que confronten sin la obligatoriedad de asumir aquellas trayectorias familiares. Vándalos izquierdosos quieren promover la ideología de género. Papá, soy lesbiana. De lo que estás enferma. El tercer factor tiene relación con la trayectoria que emerge de los gustos y preferencias juveniles. Esta trayectoria o emergencia está fuertemente emparentada con el contexto sociocultural. Sin embargo, es clave hacer una aclaración o contextuación, y es que en este caso se enfoca en aquellos aspectos culturales que no son propiamente tradicionales, pero que de igual forma se encuentran en el contexto y tienen que ver con aquellas identidades inacabadas que van construyendo los estudiantes desde sus prácticas y preferencias como sujetos adolescentes, a través de redes sociales, culturas juveniles o subculturas, dinámicas de globalización, apropiación de culturas extranjeras, entre otros. Otra vez esos ñeros raperos pidiendo plata en los buses. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Cuando a tu hijo se lo lleven los zampones que defiendes como ley. ¿Qué? Cuando a tu hijo te lo encuentres con las botas puestas al revés. ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer? Finalmente, la coyuntura política y social. Estos jóvenes no son ajenos a las coyunturas políticas y sociales que vive el país o quizá el mundo. Aparte de la importante influencia que puede llegar a tener la tradición familiar, sus gustos e intereses o la cultura en la que se encuentran inmersos sus colegios, los estudiantes también se dejan impregnar de lo que acontece en su país, desde una importante decisión político-administrativa del gobierno de turno hasta las manifestaciones que emergen en los ciudadanos. Son más importantes para estos jóvenes cuyas subjetividades políticas están en constante construcción. Esa juventud está perdida. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Pensar en las subjetividades políticas de los jóvenes desde un contraste cultural y socioeconómico es una práctica intelectual con una definida vocación política. Pero más aún, pensarse la escuela en clave de estudios culturales para comprender dichas subjetividades y la manera en que son agenciadas permite entender que es necesario hacer énfasis en un ejercicio de radical contextuación y sobre sus abordajes. Es necesario que se fomente un interés a la mundanalidad, conflictividad y heterogeneidad de lo concreto.
La escuela, los estudiantes y su subjetividad deben dejar de ser entendidos desde lo concreto. En ese sentido, los jóvenes construyen sus subjetividades políticas, tal cual como Dylan Cruz. No son delincuentes, son sujetos políticos, sujetos de derecho. Antes de juzgar a un joven por su subjetividad política, piense que pudo ser su hermano o hermana, sus sobrinos, pudo ser su hijo viejo.